Buenas noches. Damos la bienvenida a los hermanos de Argentina, de Estados Unidos y de Colombia y del resto del mundo. El tema de hoy se llama carácter de ellos y de nosotros. Estamos en el mes del tema del carácter, estamos estudiando el carácter. Entonces pongamos bastante atención que este tema, Dios es muy precioso. Elías, vamos a hablar hoy de Elías. La palabra dice que Elías era un profeta hebreo y su nombre significaba Jehová es Dios o Jehová es Yahvé. Y su vida está registrada en Primera de Reyes 17 y 19 a Primera de Reyes 21, 2. La Segunda de Reyes 1, 2, perdón. La palabra también nos dice en Santiago 5, 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Su ministerio fue encabezado por la lucha contra la idolatría. ¿Sí? Aún el pueblo de Israel se volvió idólatra. Adoraban al dios Baal. ¿Sí? Derribaron los altares de Dios y levantaron los altares a Baal. Y después de ellos estar compartiendo la palabra, los mandamientos, de haberlos conocido y haber sabido de Dios, ellos lo dejaron y se fueron a Baal. En ese entonces reinaba el rey Acab y se casó con Jezabel. Pero cuando nosotros leemos la palabra nos dice que la que realmente reinaba era Jezabel. Ella era la que tomaba las decisiones, era manipuladora, tramposa, siempre se quería salir con la suya, orgullosa, ¿sí? Quería las cosas. Y tenía una cualidad, una particularidad, no cualidad porque las cualidades son como buenas, que no quería a los profetas. No quería a los profetas. Y tampoco amaba a Dios, ¿sí? Al Dios en el que nosotros creemos. No quería saber nada de Dios. Antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, Dios les advirtió contra la idolatría. ¿Sí? Les dijo que tuvieran cuidado porque allá había muchos dioses y que no fueran a desviarse a esos dioses porque no podían idolatrar dioses. Debían amar al Señor, a Dios. Deuteronomio 6, 14, 15 nos lo dice. Pero Israel, ¿qué hizo? Israel se entregó a los dioses y empezó su idolatría. Baal era el nombre del Dios supremo que se adoraba en Canaán y también en Fenicia. Empezó con la época de los jueces en Jueces 3:7 y luego se expandió a todo Israel en la época del reinado de Acab, ¿sí? Pero también afectó a Judá. ¿Por qué se caracterizaba este Dios? Ellos creían que Él era el que multiplicaba las cosechas. Cuando ellos sembraban, si se daba fruto y era buen fruto y abundante, eso era por Él, por el Dios Baal. Y también creían que también era fértil, o sea, que si ellos tenían un hijo, Él era el que hacía que las mujeres tuvieran más hijos, ¿sí? Creían en Él, o sea, lo adoraban, eso le atribuían muchas cosas. Pero también era una época en donde para calmar la ira de Baal, sacrificaban los primogénitos. Y había mucha prostitución y sensualidad, se manejaba mucho eso. Entonces imagínense en el panorama, ¿sí? Ese era el panorama donde Elías como profeta se movía, ¿sí? Para que vayamos haciendo un paralelo con nosotros, ¿sí? La iglesia de nosotros como profeta, o aún los ministerios, todos los ministerios, y Elías como profeta, que era el ministerio de él. Bueno. Entonces, como ellos no se querían apartar de la idolatría, a pesar de que se daba la palabra y conocían la palabra, entonces Elías dio una palabra profética de parte de Dios. En Primera de Reyes 17:1 dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense la palabra del profeta, lo poderosa que es. La palabra del profeta. Que no habría ni rocío, dice la palabra, que no habría lluvia, sino hasta que Él diera la orden. Hasta que Él diera la orden.
¿Y cuánto duró la sequía? 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio. Primera de Reyes 17:2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Y eso es así, o sea, Dios lo hacía, ¿sí? Dios lo hacía. ¿Qué nosotros notamos de esta palabra? Notamos que cuando Dios dio la palabra, Elías escuchó y obedeció. Punto. Elías escuchó y obedeció. En Juan 13:7 dice, cuando le dice a Pedro, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Elías no le dijo, pero Señor, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? No, él escuchó la palabra y la obedeció, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que escuchemos la palabra, porque así nos la diga, nosotros no la vamos a comprender, la palabra lo dice, nosotros no la vamos a comprender, ¿sí? No la comprendemos obedeciéndola, tampoco la vamos a comprender porque nos la explique. Nosotros tenemos que obedecerla para que después venga el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué comen los cuervos? Carne, ¿cierto? Todo, ellos comen de todo, ¿sí? Y sin embargo se comía todo lo feo, pero a Elías le llevaba buena carne. Esa no se la podía comer, porque Dios lo había obedecido. Y si un cuervo carroñero obedece lo que Dios le dice, nosotros que somos sus hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Le llevaba la comida y lo alimentaba bien. Dios da la palabra y respalda todo lo que Él dice. Entonces se cumple la palabra en Isaías 41:10 cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Entonces por la palabra fue allá y la palabra lo sostuvo. ¿Sí? Primera de Reyes 17:8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire que uno lo lee así, pero esto es el ministerio, esa era la vida de Elías, así como nosotros trabajamos, tenemos un hogar, Dios nos dice vaya, ve, vuelve y hagamos. Exactamente era lo de Elías, igual. ¿Sí? Cuando Dios nos da una palabra en el medio que nosotros nos desenvolvemos, es lo mismo. Es que esa era la vida de Elías y eso era lo que él hacía. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, o sea, escuchó y obedeció. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, ¿qué hizo? Obedeció rápido, eso sí, corre, porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Sí, eso es fácil, ¿sí o no? Eso es fácil. Acuérdense del momento en que estaban viviendo, porque ellos estaban en una sequía, o sea que no estaban pasando cualquier situación. No estaba pasando cualquier situación. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, estaba en las últimas. Es que digo, Dios se las sabe todas y le pide lo último que tenía. Lo último que tenía. Porque la respuesta ella dijo, Dios es mi testigo, yo no tengo nada, y fuera de eso lo poco que tengo, también me es quitado. ¿Sí? Elías le dijo, no tengas temor. Mira la palabra que le dijo Elías. O sea, el profeta habla y la palabra es.
le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Como has dicho, o sea, házmela esta, pero no es que se muera, sino házmelas el pan, prepárame el pan, el bocado. A mí primero, de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que dice Jehová había dicho por Elías. Nosotros leemos esto y nosotros decimos y lo entendemos clarito, ¿cierto? Y lo predicamos y lo hablamos y lo decimos. Pero cuando Dios hace el milagro en nuestra vida, nosotros no creemos que nosotros estamos sustentados de la mano de Dios. Que si nosotros no estuviéramos con Dios, no tendríamos trabajo, no tendríamos hogar. No sé si estaríamos vivos, mejor dicho, para ir más allá. No sé si estaríamos vivos. Si me pongo que no tendríamos trabajo, que no teníamos hogar, no tendríamos que... No sé si estaríamos vivos. Así de sencillo. ¿Sí? Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí a traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. O sea que la aflicción de la falta de lluvia venía de Dios. ¿Por qué era? Porque la gente se había apartado de él y estaba en idolatría. ¿Sí? Haciéndolo morir lo has afligido. Lo has afligido. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a la madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, tanto Elías como la mujer obedecieron, ¿sí? Escucharon y obedecieron. Mire que eso es una cadena y eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Que cuando Dios le habla al profeta, él crea y lo haga, pero cuando también da la palabra, la persona que recibe la palabra, crea y obedezca. Eso es una cadena de bendición. Porque es que no se sabe qué es lo que va a pasar en un futuro y con eso que yo he obedecido, yo puedo reclamar para que eso sea modificado. Pero si yo no he obedecido, ¿cómo reclamo yo? ¿Cómo ¿cómo le clamo yo a Dios para que esa situación sea cambiada? Si no es con lo que yo he hecho y lo que tengo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero si yo no obedezco, o sea, ¿cómo así? Yo no escucho a Dios y no obedezco. Pues entonces Él tampoco me escucha. ¿Sí? ¿A qué se enfrentó la mujer? ¿A qué se enfrentó la mujer, la viuda de Sarepta? ¿A qué creen ustedes que fue lo que mayor se enfrentó ella cuando recibió la palabra? ¿A qué creen ustedes que ella se enfrentó? ¿Cuál fue? ¿A qué se enfrentó? Se enfrentó a su temor. El temor es lo que a nosotros nos paraliza. ¿Sí? Entonces ella dijo, o tomo la decisión de obedecer lo que Dios me dice y me acerco a Dios, o tomo la decisión de dejarme dominar por mis temores y me alejo de Dios y me acontece el temor que yo tengo. Así dice la palabra. ¿Sí me explico? O tomo la decisión y digo, Señor, si yo te obedezco y me acerco a Dios cuando obedezco, o tomo la decisión de no obedecer a Dios y el temor que yo tengo por lo que no obedezco se me cumple.
porque la palabra dice que lo que uno teme le vendrá. Es así, mire, se los estoy diciendo, es así, ¿sí? Porque ella, mire la posición que ella tenía y que muchos de nosotros hemos tenido también, ¿sí? De donde Dios nos ha sacado, ¿sí? Ella tenía temor porque ella decía, pero es que es algo, así somos nosotros de ilógicos. Ella decía, no, pero si yo lo obedezco y le doy esto, pues, y es lo único que tengo, no, pues me voy a morir, no, pues igual se iba a morir, porque era lo único que tenía, ¿sí? Así de sencillo, igual se iba a morir porque era lo único que tenía. Si tenía para comer hoy o para un mes, ya no tenía para comer el otro mes, ¿sí? Entonces, el temor hace, la manera de que nosotros quitamos ese temor es obedeciendo a Dios, porque el temor hace que nosotros perdamos la confianza, ¿sí? Ante las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y eso es lo que nos acontece. Primera de Reyes 17:3 dice, Elías le dijo, no tengas temor, pero antes hazme primero. Ya habíamos dicho que la sequía duró 3 años y medio, ¿cierto? Cuando él llega, dice la palabra que todos estaban adorando a Baal, ¿sí? Pero ella tenía algo en su corazón diferente, y eso es lo que Dios nos enseña a mirar a nosotros. Porque ella estaba ahí, era del grupo, ¿sí? Ella era del grupo, ¿sí? Pero ella algo tenía en el corazón, para que Dios le diera esa palabra, dijo, hay una mujer, y Elías fuera y supiera quién era la mujer. O sea, él veía lo suyo en ella, y Elías veía lo de Dios en ella, para poder decir que era ella, ¿sí? Y Dios la coloca en el lugar para que se den las cosas. Eso es lo que hace Dios. Nosotros no tenemos que ir a buscar las cosas que Dios tiene para nosotros. Nosotros obedecemos y Dios dice, ve allá, yo voy, y allá y allá es donde yo voy a encontrar lo que Dios tiene para mí, ¿sí? Yo no tengo que ir a una discoteca. Una joven no tiene que ir a una discoteca para ir a encontrar al amado. No tiene que ir a una iglesia más grande para encontrarlo, porque es que aquí no hay uno donde, mejor dicho, me voy a quedar soltera. En la iglesia Mitroni del Estado como que no hay muchos, me voy a quedar soltera. Yo no tengo que ir a la iglesia más grande donde están muchos solteros para encontrar a mi amado. Si mi amado Dios lo tiene, me lo pone para el encuentro, punto. Así de sencillo, es que las cosas son así de sencillas, ¿sí? Amén. No se vale, esa no se vale. Sí, sí. ¿Sí? Entonces se cumple la palabra donde dice Hechos 10:35, en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Hechos 10:35, ¿sí? Elías fue a llevar una palabra de Dios. Fue a llevar una palabra de Dios porque esta gente estaba perdida. Y la palabra dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Miren el orden. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo iban a ellos a escuchar lo de Dios si no hay quien les lleve la palabra? ¿Sí? Mire, las iglesias necesitan profetas, y Dios está preparando profetas y los está levantando. Y cuando desde cada punto cardinal, de cada punto, de cada nación, Dios diga, es el tiempo, los profetas van a llevar la palabra de Dios, porque la iglesia no está viviendo la palabra de Dios, están engañados y creen que están viviendo la palabra de Dios. Y sus vidas no están siendo transformadas, quieren solamente lo externo, y no tienen muchas veces ni lo externo, ni lo interno, ni nada. Y Dios está levantando la palabra, y nosotros tenemos que escuchar la palabra y leer la palabra, porque así como Elías es una muestra de nuestro ministerio, como Jesucristo, como Elías, es una muestra de nuestro ministerio.
Porque si no hay quien predique, ¿cómo van a saber? Ellos siguen engañados que están haciendo lo de Dios y muchos no están haciendo lo de Dios. Esta viuda fue probada en su fe. Fue probada en su fe. Pero lo importante fue que ella tomó la decisión. ¿Sí? Ahí no podemos decir, no, pero es que esta viuda también adoraba a Baal, pero quién la ve, quién no sé qué, pero mire lo que le contestó, ¿cómo así? ¿Cómo? Porque uno dice, no, pero si Dios lo dijo, ella debía hacer, listo, heme aquí, ¿qué necesitas? Toma el pan. No, las respuestas no siempre son así, cuando Dios da la palabra. Lo importante de todo, fue que ella tomó la decisión. Punto. ¿Sí? Eso es lo importante. Primera de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis sin haber visto? ¿A quién amáis sin haber visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegrarás con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que nosotros por fe obedecemos y escuchamos. ¿Para qué? Para salvación. Nosotros en ese momento no lo podemos entender, nosotros en ese momento no lo podemos creer, pero cuando nosotros tomamos la decisión, lo que nosotros estamos haciendo es preparando nuestras almas para una salvación. Bueno, entonces nuevamente habíamos leído que la fe de la viuda fue puesta a prueba. ¿Cuándo qué? Cuando se le murió el hijo. Entonces Elías, la mujer va al profeta, ¿sí? Pero ella no culpa ni a Dios ni al profeta, no los culpa, porque hay una parte de la palabra que leímos ahorita donde dice que, ella dice, ¿cómo así? O sea, viniste a recordarme mis iniquidades, dice la palabra. O sea, que ella reconoció, dijo, no, todo lo que yo he hecho. Entonces, ¿cómo así? ¿Usted de parte de quién viene? Su merced, ¿de parte de quién viene? O sea, ¿viene a traer la vida o viene a traer la muerte? ¿Sí? Entonces, pero fue al profeta, ¿sí? Ella fue al profeta. Y el niño revivió, ¿sí? Así de sencillo, el niño revivió. Dios bendice a quien bendice a su siervo. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. O sea, y mira lo que dice aquí Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Imagínense, miren hermanos, a nosotros Dios nos ha guardado la vida. Yo no sé en qué momento Dios nos lo va a mostrar, en qué momento, pero Dios a nosotros nos ha guardado la vida. Ha guardado la vida de nuestros hijos, ¿sí? Porque nosotros hemos bendecido profeta. Y Él lo ha hecho, porque si no el enemigo ya se hubiera llevado a más de uno. Y Dios lo ha hecho. Dios es el que lo ha hecho, porque Él lo prometió. Y ahí lo dice, el que bendice profeta, recibe bendición de profeta. Si nosotros entendiéramos eso en la profundidad, nuestra vida estaría en otro nivel. Primera de Reyes 18:1 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, listo, entonces ya estaban desesperados con la sequía, ya Acab mandaba y decía, vaya a ver si encuentra por allá un pedacito de pasto, algo verdecito que podamos traer a ver si lo ponemos y esto se multiplique, tenemos para darle a nuestros animales y comer, ¿sí? Entonces en ese entonces, cuando iban al camino, se encontró con el profeta Elías, pero Dios ya le había dicho, vaya pues véase con Acab, ¿sí? Muéstrate a Acab. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Mire, yo creo, por vivencia, que mientras Dios dio esa palabra, porque Dios nos dio una palabra a nosotros, y nos daba mucha palabra, mientras Él estaba afligiendo al pueblo, lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, el profeta estaba orando para que por favor entendieran, ¿sí?, que la aflicción venía de parte de Dios para que ellos se arrepintieran, ¿sí?
Y el profeta oraba para decir, Señor, o sea, yo anhelo ese día en que tú me des la palabra para que pueda decirles y salgan, ¿sí? Y ya no sigan pasando lo que están pasando, ¿sí? Porque ¿qué más podía hacer el profeta? No podía decir una palabra contraria, ay sí, entonces llueva y que le den el pedacito de carne. No, no podía decir, porque era el mismo trato de Dios, ¿sí? Entonces Acab se encuentra con Elías, 18-17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ay, oiga, pero ahora los pájaros tirándole a las escopetas. Eres tú, o sea, como claro, él dio la palabra, si eso pasa, Dios nos ha llevado a nosotros a iglesias, Dios da la palabra y la iglesia se desbarata, pero se desbarata. Entonces, la gente no reconoce las cosas como las están haciendo, ¿sí? Sino que es que el profeta fue y les desbarató todo, o sea que perturba. Pero como el profeta tenía claro que era palabra de Dios, él no sintió ninguna culpabilidad. ¿Por qué voy a sentir culpabilidad? Sí, sí, él tenía muy claro, o sea, eso no es conmigo, eso sí, yo no tengo nada que ver con eso, y mantenía su posición y su autoridad. Sí, escuchó, pero, o sea, oyó, pero no escuchó, eso no le hizo mella a él, porque él tenía claro que eso lo había ordenado era Dios. Y entonces se siguió con su autoridad y le fue dando órdenes al rey, imagínense. Y le dice, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte del Carmelo. Se lo ordenó, vaya pues, haga lo que tiene que hacer, porque era el rey, ¿no? Y también a los 450 profetas y a los otros 400 profetas, ¿sí? Esos que comen en la mesa de Jezabel, imagínense esos banquetes en un palacio, comían la comida de todo el pueblo de Israel ahí aguantando hambre, y ellos con los profetas que adoraban al demonio, felices comiéndose toda la comida que había en la región, y tenían opulencia, y eso mandaban, y hacían y deshacían. O sea que no toda la riqueza proviene de Dios, no toda la riqueza, y hablaban de un Dios, y hacían culto a Dios, y adoraban y alababan a Dios. ¿Cómo discernimos nosotros a quién están adorando si nosotros no conocemos al Dios al que nosotros adoramos? Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y le reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces todos se fueron al monte Carmelo. Imagínense en esa escena. Es que yo cuando leo la palabra, yo me la imagino, yo la vivo y la vuelvo y la leo. Y ¿dónde era que estaba parado? ¿Díaz? ¿Cómo era que estaba parado? Porque esto es muy bueno. Yo digo, eso le da a uno como vida y uno dice, Señor, tú eres poderoso, tú de verdad haces las cosas. Imagínense en la escena. A un lado, 450 profetas de Baal, del demonio. Imagínense, 400 de hacer a la mamá, ¿sí? El rey y todo el pueblo, y Elías allá solito, y Elías solito, imagínense en eso. Y así es que nosotros nos enfrentamos, la iglesia de nosotros se enfrenta, nuestro profeta se enfrenta así, así es que se enfrenta, solito. Con el Padre, el Hijo, nosotros aparentemente solito, pero nosotros sabemos que las huestes celestiales están con él, y así estaban con Elías, ¿sí? Las huestes celestiales, pero ¿quién las ve? Por fe, o si no, ¿quién se asoma ya? ¿Quién se asoma? ¿Sí? Entonces, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Bueno, entonces Elías les pregunta directamente, porque Elías no tenía pelos en la lengua, porque es que él habla lo que Dios dice, ¿sí? No tiene pelos en la lengua. Hay versiones de la Biblia en que usan, toda la palabra de Dios es una, ¿sí? Pero hay lenguaje en la Biblia que es como muy retórico, muy elocuente, muy elegante, ¿sí? Y hay otro que es al pam, y eso le van diciendo a uno que te importa, que no te... Pero un lenguaje que uno dice, si yo no conozco, como si no estudio en la profundidad de la palabra,
todas las versiones de la Biblia, y uno se para aquí, entonces dicen, uy, pero cómo los tratan, de esa manera me desconcierta. Yo no entiendo qué es eso, cómo nos tratan, dónde está el amor, dónde... No, los profetas hablaban así, directo y crudito. Yo a veces digo, Señor, ¿tú cómo me pones a hablar? Pero cuando lo digo, si era así, palabra de Dios, sí, así era. Porque como en el pensamiento mío no está eso, ¿sí? Entonces yo lo veo tan natural, ¿sí? Natural. Y les dijo, defínanse, le dijo al pueblo, y todos los pueblos allá, con Baal, no, ahí estaba Baal, por supuesto, porque si aquí está la hueste celestial y estaba el Dios, pues allá también estaba Baal. Y el pueblo todo, no, aquí, esto es lo que han visto, en lo que han creído y lo que han seguido, todos aquí, y les dijo, defínanse, si van a creer a Baal, pues váyanse con él, así de sencillo. Si van a creer a Dios, pues defínanse por Dios, pero dejen de estar en dos pensamientos, que Baal sí, que Jehová sí, que Baal sí, pero Jehová, pero Baal no, así no se puede, nosotros no podemos estar así, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque tenían temor. Acuérdense en lo que hace el temor. El temor hace que yo me aleje de Dios, no obedezca y después reciba a lo que yo he temido, porque ellos están ahí por temor. ¿Sí? Y 18:22 dice de Primera de Reyes, y Elías le volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, porque él no sabía que habían escondido los otros. ¿Se acuerdan? Que la palabra dice que habían escondido 50 de 50 en 50. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, dénsenos pues 2 bueyes, y escojan uno de ellos. Y entonces dijo, listo, 2 bueyes y hagamos 2 sacrificios. Ese Elías era tremendo. 2 bueyes y 2 sacrificios. Entonces, hagamos 2 altares. Cojan el buey, pártanlos en pedazos, colóquenle la leña abajo, pero no lo prendan. Y yo voy a hacer lo mismo. Eso, allá imaginé todo, allá de 450, 850 y el pueblo, no, ya estaban convencidos de que iban a tener el triunfo. Y escojan el que quieran, el buey que quieran, como ustedes son más, pues, pues sí, escojan el que quieran, porque ustedes son más, ¿sí? Y lo prepararon y eso ahí entre todos y todo. Y empezaron a clamar al Dios Baal. y eso grita, imagínense. Yo decía, ay Señor, ¿sabe qué me mostraba mi Dios cuando yo estaba leyendo esa palabra? Me mostraba que así somos nosotros cuando nosotros en una circunstancia y peleamos con el esposo, nosotros no buscamos a Dios. Entonces gritamos, somos histéricos, eso, decimos palabras bruscas y queremos como que la persona haga lo que nosotros estamos diciendo en nuestra histeria y en nuestra gritería y en nuestra peleadera. Igualito, así mire, yo lo vi, yo decía, Señor, y uno mira eso y uno dice, ¿qué tal? Miren eso como hacían, no, y háblala y predica, pero uno no ve en la vivencia cuando se agarra con el amigo. Miren, eso ahora no hacen sino pasar por peleas, que se agarran en la calle, las niñas del colegio, los niños, eso se la pasan mechoneados, eso es ahora lo que pasan por el Face. Imagínense eso. Entonces uno mira la pelea del siglo, uy no, la pelea del siglo, uy no, pero eso se la pasa peleando todo el mundo. Y uno no cree que eso es esto. Obligar a un Baal a que haga lo que yo quiero, en mi gritería, en mi grosería y en mi atropello. Y así queremos conseguir todo. ¿Sí? Entonces de eso se cortan las venas, se cortan, se zanjan, se hacen, se pegan, se mueven. Y Elías, sí, así como un poquito cínico, ¿no? Toteaba la risa, no, eso debe ser que está ocupado, de eso debe ser que está haciendo otra cosa por allá, eso debe ser que se le olvidó que ustedes estaban haciendo eso y por eso no los ha atendido. Y cuando ya estaban cansados,
cansados y cansados. Así terminamos nosotros, pues cuando no podemos lograr. Nosotros no, después de todo lo que hemos pasado y sufrido, llega un punto en que nosotros decimos, no, esto no puede ser, yo no lo pude, ¿sí? Entonces le tocó el turno a Elías. La palabra dice que ese altar estaba destruido, pues estaba descuidado, como ya no lo volvieron a usar, porque como era en el altar de Baal, y a él era el que le ponían todo y lo alababan y lo adoraban, pues el Baal, el altar de Dios estaba destruido. ¿Qué significa que el altar estaba destruido? Exacto, uno. ¿Y cómo estaban nuestras vidas? Desbaratadas. Desbaratadas. Entonces, imagínense, y Elías solito se demoró. Porque ¿quién le iba a ayudar? Ahí es donde cuando nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ni la familia, ni los amigos, ni los hermanos, ni nadie nos ayuda. Solamente Dios y nosotros. Ahí nadie nos puede ayudar. Entonces Elías, una piedra, 2 piedras, 12 piedras que representan la familia. ¿Sí? Porque fueron los hijos de Jacob, la familia al que cada uno Jacob le profetizó. ¿Sí? Luego entonces él hizo una zanja y la llenó de agua. La llenó de agua, la palabra. La llenó de agua. Y dice, bueno, ahí sí la ayudaron. Traigan 4 tinajas de agua. Y fueron y las trajeron, no creo que fuera cerquita. Fueron y trajeron las. Y yo digo, Señor, y echa el agua encima del altar, 1, 2, 3. Nosotros sabemos que si se moja la madera, ¿cuándo prende eso? Así es que Dios nos pide las cosas y nosotros decimos, es que no, Señor, perdóname, pero es que eso es muy duro. Lo que tú me dices es muy difícil de hacer, Señor. Es que yo no tengo, yo no puedo, ¿a qué hora? No, eso es imposible. Pero hermanos, y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Cuando Dios nos da una palabra, eso lo hizo Elías. Eso es muestra de que cuando Dios a nosotros nos habla, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que Dios se manifieste. Él lo hizo solito y lo tenía que hacer, era así como Dios le decía, porque él estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces después de que echó y todos lo miraban, imagínense, si así nomás no se pudo, con toda esa agua, porque mi experiencia me dice que si yo mojo, ahí no va a pasar nada. ¿Sí? Lo que yo sé y conozco, ¿sí? Imagínense el pueblo como estaba, les estaba derribando todo, porque es que ellos no estaban pegados y arraigados su idolatría de cualquier cosita. Ellos tenían una vida entregada a la idolatría, al Dios que no era el Dios verdadero. Entonces la manifestación del poder de Dios tenía que ser algo muy poderoso para que ellos de verdad doblaran rodillas ante Él. ¿Sí? Pero Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. O si no, no va a haber la manifestación del poder de Dios. Y entonces Elías dice, 18:36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo yo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa oración tan bonita, ¿cierto? Esa oración, yo le decía, Señor, es que nosotros todos hablamos yo, Señor, pero tú no me has dado, Señor, pero yo no tengo, Señor, pero ¿cuándo? Señor, yo, mira mi necesidad, Señor, yo. Y él todo lo que hacía y se movía para Dios
Y cuando iba a orar le decía, Señor, tú me mandaste. Y delante de la gente. Es que miren, Elías se paró delante de la gente que ocultaba lo de Dios, tapaba lo de Dios por el temor. Ahí cuando nosotros tapamos por la familia, el jefe, los amigos, y nos da pena lo de Dios. Pero Elías no. Elías se enfrentaba y hablaba y decía, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Y vivía una vida para Dios y hablaba de Dios y quería que todos vivieran lo de Dios porque era real, era verdad lo que él tenía. Esa era la posición de Elías. Entonces ese era el diálogo con Dios al que él conocía. ¿Sí? No jugaba a dos bandos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Señor, Jehová es Dios. Después de que vieron ese poder, esa manifestación. Eso es lo que Dios quiere cuando nos da una palabra. Él quiere que cuando Dios da la palabra y nosotros lo obedecemos, nosotros vivamos eso, porque si no, no lo vamos a vivir. ¿Sí? Él quiere una manifestación del poder para que nosotros conozcamos y digamos, sí es verdad, que llevamos 20 años en el Evangelio y sí es verdad que Dios existe y su poder sí es más de lo que yo he hablado y he creído y he pensado. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Punto. Lo que no es, no es. Nosotros no podemos, aquí nosotros estamos en contemplaciones, pobrecito, ay no, qué pecadito, no, y del amor y la misericordia, porque no queremos hacer nada, ¿sí? No queremos la manifestación de Dios. Sí, siempre aguas tibias, si nosotros tomáramos las decisiones, pero aquí, allá nosotros no podemos tomar decisiones de nada, ni cambiar nuestra vida, ni siquiera pensar en un futuro mejor, nada. Nosotros aquí ya tenemos en nuestra cabeza, nos lo han colocado quiénes somos, para dónde vamos, qué somos y qué no somos, y punto. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Imagínense. ¿Sí se imaginan esa escena? Se postró a tierra y colocó su rostro en las rodillas. Si Dios ya le había dicho que iba a llover y después del holocausto iba a llover, y él fue y le dice a su criado, mire a ver si hay una nubecita. No, porque el pueblo es el pueblo. Después de haber visto eso, pero donde no llegue a llover, sí, el pueblo es el pueblo. ¿Sí? Y a eso es que todo el tiempo el profeta está. ¿Sí? Porque el pueblo, ¡ay, pues, Señor! Y después otra vez, no, pero como él dijo que yo bien, entonces Elías está. Yo no sé qué estaba haciendo Elías, orando qué. Sí, porque yo le pregunté al Señor y decía, Señor, pero ¿qué estaba orando Elías? ¿Sí? Cuando se arrodilló, porque tú dijiste que llovía, entonces ¿qué estaba orando Elías? Cuando le dice ay, es que Dios es tan precioso, cuando le dice el ayudante, el criado, le dice, veo una nube como la palma de la mano, imagínese una nube por allá, una nube. Y ya con esa manifestación, ya se sabe que Dios iba a obrar, ¿sí? ¿Sí? No como nosotros, o en algunas ocasiones hemos sido desagradecidos, y Dios, pero yo pensé que era algo más, pero no, mira, Dios, una mano, la nube está oscura, es como, sí, pero no, yo pensé que era más, algo más. Y antes de que crezca la nube, ya estamos murmurando, desatando, trancándola, cambiando con nuestra manera de pensar y de hablar y de murmurar lo que viene de la bendición para nosotros. Yo pensé que ese no, yo era saber. Y él vio eso y dijo, gracias Señor, ya. ¿Y qué hizo? Ay, es que ese pedazo salió corriendo. Imagínense, todas las manifestaciones del poder. Nosotros somos humanos, ¿sí? Nosotros somos humanos. Miren lo que dice la palabra, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta allá. Él le había dicho a Acab, váyase para allá porque va a llover y va a llover duro, y lo coge a medio camino la lluvia.
Y cuando vio la nube, salió corriendo y le ganó a Acab, se fue adelante porque eso no, como si Dios no tuviera el control de que iba a llover y él podía ir en la cama y llegar para cuando él llegara, botar la lluvia, ¿sí? Pero nosotros somos humanos y Dios lo sabe. Por eso nosotros tenemos que dejar de ser tan duros con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Porque hay cosas de la humanidad que siempre, por más poderoso ministerio, se van a manifestar. Entonces, ese juzgamiento a nosotros se nos tiene que quitar, ¿sí? Porque si Dios no dice nada y lo usa así y se manifiesta con él así, ¿quiénes somos nosotros para estar mirando y exigiendo y haciendo y acorralando algo que no nos corresponde? ¿Sí? A nosotros no nos corresponde eso. Y más adelante vemos lo que pasó, ¿sí? Tan humano era Elías que más adelante vemos qué pasó. Finalmente todo esto era ¿para qué? Para el arrepentimiento del pueblo, ¿cierto? Dios hace eso, es para eso, no porque no es que me la sacaron y los voy a poner a sufrir. No, Él lo hace para el arrepentimiento del pueblo y para que tengan una comunión, el corazón de nosotros se vuelva a Él y nosotros podamos conocerlo y hablar con Él, ¿sí? Y recibir lo que Él tiene, las bendiciones para nosotros. Porque Deuteronomio 11 dice: obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Por favor, me buscan en otra versión de la Biblia que no se infatúe, a ver qué es. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Esa palabrita, ¿qué será? Busqué, no me di cuenta, porque yo la busco, porque si uno no entiende cómo va a recibir la bendición, yo cuando no entiendo una palabra la tengo que buscar. Yo la busco en el diccionario, la busco en las otras versiones, porque ¿cómo voy a recibir y apropiarme de la palabra si yo no entiendo ni siquiera qué es eso? Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen y adoren a otros dioses que se inclinen ante ellos. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces ya yo sabiendo, no, un momentico, ya tengo el entendimiento, ahora dame la revelación, ¿sí? Y ahí es donde lo que yo no sé que es idolatría, Él me lo revela para que yo no, porque yo puedo creer esto no es idolatría, pero puede ser. Entonces acá, en 1 Reyes 19, dice que fue y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a sus 450 profetas y 400 otros profetas. Fue y le contó. Y Jezabel, ¿qué dijo? Envió un mensajero y le dijo que se iba a morir, mejor dicho. Le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y Elías tuvo temor. Elías tuvo temor. Imagínense, así es cuando nos amenaza a nosotros el jefe: si usted no hace lo que yo le digo, vea, la echo. Si usted no hace lo que yo le digo, a la esposa, la abandono. Si usted, mamá, no me da lo que yo quiero, me voy de la casa y con mis amigos. Uno le da temor. Solamente el que lo ha vivido sabe que se siente eso. Y lo sujeto que se queda la persona para hacer lo que hace. ¿Por qué a veces una mamá permite que violen a su hija? Cuando la naturaleza de madre, eso es contra la naturaleza de madre. Por el temor. Y uno juzga y uno dice: pero qué clase de mamá, ¿cómo se le ocurre? Eso es que estuvo de acuerdo y no le importa. No, muchas veces es por el temor. Por eso es que nosotros no debemos juzgar lo que nosotros no conocemos. O tener misericordia cuando hemos tenido temor,
de el temor que otro pueda sentir. Entonces Elías, ¿qué hizo? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá. Y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse. Imagínense, después de semejante manifestación del poder de Dios, después de todo lo que vio Dios, dijo, no, es que yo me quiero morir. No es cualquier ataque. No es cualquier cosa que se vive cuando el enemigo ataca. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, le dijo Elías, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Imagínense. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, se la pasó durmiendo y comiendo. Y volviendo el ángel del Señor le dijo, levántate porque largo camino te resta. Mire, por favor iglesia, por favor. Nosotros todos aquí somos ministros, ¿cierto? Y nos tenemos que comportar como ministros, ¿sí? Y le habla a la iglesia en general, ¿sí? Porque nosotros salimos a otros países. Cuando los ministros de Dios le sirven al Señor, nosotros debemos tener cuidado, porque eso no es, físicamente, es duro. Cuando Dios nos toma para nosotros compartir y predicar, eso sí, porque Elías era un duro, tenía un temperamento de pasiones, pero dice la palabra, ¿sí? Para enfrentarse a 450 profetas, a todo el pueblo, al rey y a todo, no es que era débil y, ay no, Dios mío, ayúdame, no, él tenía un temperamento fuerte, sí, era aguerrido. Y es tomado por Dios porque es respaldado por Dios, él lo hace. Pero después de que se vive lo que se vive, la parte física se agota. Es muy duro, por eso es que Dios lo alimenta. ¿Cómo será? Yo siempre le digo al profeta, ¿comiste? ¿Desayunaste? ¿Tomaste medianoche? ¿Tomaste 11? En las reuniones, ¿comiste algo? Comí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en mi casa, por eso todo el tiempo lo cuido en la alimentación. Porque es, miren, duro. Eso es, físicamente es duro. ¿Sí? Por eso tienen que descansar los ministros. Entonces, cuando eso pasa, cuando ustedes saben, por ejemplo, que iglesia en general, su pastor, su maestro, su profeta, su evangelista, ministra, un domingo, un sábado, el día que ministre, o sea, tengan en cuenta eso, para que después cuando pase, no estén a la media hora, a la hora, al día siguiente, que no lo dejan ni descansar, preguntándole, mire lo que me pasó, yo me voy a separar, yo voy a hacer, yo me amo. No, o sea, porque él también es una persona humana. Quiten eso del lenguaje de que yo pensé que usted no sentía, yo pensé que a usted no le dolía, yo pensé que usted ya había muerto. Por favor, quiten eso del lenguaje. Si él es nosotros todos somos seres humanos. Dejen de estar creyendo que porque Dios nos colocó en un ministerio, entonces nosotros no podemos errar, todo es perfecto según Dios, así ustedes no lo vean, ¿sí? Porque sí, es para Dios, ¿sí? Entonces dejen ese pensamiento y ese juzgamiento, ¿sí? Porque todos los ministros necesitamos una recuperación después de una administración. Entonces nosotros tengamos en cuenta eso. Eso le pasó a Elías, ¿sí? A Elías, a él no le pasó, uno lo ve y uno dice, ay, pero tan carnal, quien lo ve luego no es un hombre de Dios, un varón de Dios, después de que Dios hace, lo levanta, le da, no sé, y entonces mire su comportamiento. No, eso no es así, porque si nosotros leyéramos la palabra, nos daríamos cuenta que Moisés también se quiso morir, porque el pueblo, vea, lo tenía hasta aquí, y sin embargo, hoy le dijo, no, si usted los va a tocar, entonces lléveme a mí primero. Imagínense. No, Dios, si usted los va a tocar, entonces lléveme a mí primero. Job también. Jonás también. ¿Sí?
Entonces, y son hombres de Dios y Dios los escogió y Dios no se equivoca, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿era correcto que Elías se fuera a la cueva o no? Piensen para que ustedes se den cuenta cómo son nuestros pensamientos. Se levantó pues Elías, comió y bebió, dice 1 Reyes 19:8, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué hacéis aquí, Elías? Le dijo, ¿qué hacéis aquí? O sea que él estaba ahí. Y donde Dios está, todo es perfecto. Él no le dijo, ¿qué hace allá? No, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea que él estaba ahí, ¿sí? Entonces, para mí, Dios estaba ahí. Punto. Yo no estoy, Elías sí, Elías no me pareció. No, no, Dios estaba ahí, ¿sí? Y Elías le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea que más o menos, parafraseando, no les voy a parafraseando, Elías le estaba diciendo, pero Señor, mira, todo lo que yo he hecho, ¿cuántos años llevo predicando tu palabra, Señor? Dando a conocer el evangelio tuyo, Señor. Dejándome guiar y haciendo lo que tú me dices, yo escucho tu voz, tú me hablas y yo lo digo, Señor, a todo el pueblo, Padre. Pero ¿de qué ha servido? Si siguen en lo mismo, siguen en su idolatría, no creen, no tienen fe, no obedecen. Entonces, Señor, él estaba en sus emociones, él estaba deprimido. Siguen en lo mismo, Señor, se les dice y solamente quieren recibir y recibir y recibir. Pero no quieren obedecer. O sea, Dios sí cumple, pero ellos no quieren obedecer, Señor. Entonces, ¿cómo es esto, Dios? Eso era lo que le estaba diciendo Elías a Dios. Y yo solo, Señor. Yo me siento solo. Yo siento que soy solo en el mundo llevando la palabra por las naciones y toda la gente anda en sus cuentos y no te creen. Yo estoy solo, Dios. Entonces él decía, Señor, el pueblo no quiere lo tuyo. Muchos profetas han sido asesinados y ahora sigo yo, me van a matar, porque nadie quiere lo tuyo, Señor. Entonces yo sigo, porque lo que yo he visto es que eso está sucediendo. Entonces, ¿cómo es esto, Dios? Él lo que hizo fue abrirle el corazón a Dios. Entonces, cuando él le abre el corazón a Dios, descansó. Porque cuando el profeta abre el corazón a Dios, con el único que se puede expresar y derramar su corazón, al único que lo puede entender, descansa. Entonces ya se le empezó a quitar lo que tenía, ¿sí? La cueva es un lugar donde se tiene un encuentro con Dios. ¿Sí? La cueva es un lugar que uno no va allí por gusto, ¿sí? Porque lo que está sintiendo no es que uno lo quiera sentir, ¿sí? Es un lugar que uno no va por gusto, pero es un lugar que se vuelve un beneficio porque tiene uno un encuentro con Dios, puede hablar con Él y Dios restaura la vida de uno, la parte espiritual y la relación, ¿sí? Dios lo escuchó y le empezó a quitar todo a Elías y le dijo, sal fuera, porque él no lo dejó en la cueva. Él no le dijo, ay, sí, Elías, tú tienes razón, si yo lo he visto, Elías, esa gente no obedece. Pero no, él le dijo, no, Elías, sal fuera de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes.
quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Jehová no estaba en el terremoto. Y Jehová no estaba en el fuego. ¿Sí? Entonces Elías lo vio y yo creo que a Elías le gustó, porque es que Elías era así era que Elías se movía. ¿Sí? Yo creo que a Elías le gustó. Yo le digo, Señor, a mí me gusta cuando todo es así, se me viene todo encima, Señor. Yo produzco más cuando yo tengo hasta el comité de viajes, a la logística, al comité administrativo, al comité de alabanza, y todos me escriben email, me mandan correos, me hablan al tiempo, y yo estoy chateando con el uno, chateando, y yo le digo, yo funciono así, bajo presión. Yo soy así es mi temperamento, bajo presión. Y Elías era así, el fuego, el terremoto, el fuego. Y después viene el Señor con una voz suave y apacible. Ahí sí uno se derrite. Porque es que como la gente siempre lo ve uno fuerte, piensa que lo puede tratar como quiere. ¿Sí? Y cuando Dios lo toca a uno, ahí sí uno, esto como que no lo conocía, Señor. A esto estaba acostumbrada, pero a esto, Señor, no. No estaba acostumbrada. Y cuando yo lo escucho, entonces Él dice, todo estaba adelante, ¿sí? Todo estaba allá, pero aquí estoy yo. Y cuando Elías vio eso, ¿ustedes qué creen que puede pensar uno cuando uno ve todo eso? Pero que hay en medio de todo eso, y uno se coloca a Dios, y uno sabe y tiene la seguridad de que nada le va a pasar. Nada le puede a uno pasar, porque Dios está ahí con uno. Y Él lo protege a uno, ¿sí? Porque no es temor, eso no es temor. Para Elías eso no era temor, ¿sí? Y ahí es donde uno tenía la seguridad cuando Él le habló, que podía pasar lo que pasara y suceder lo que sucedía, pero en medio de todo lo que pasara, Dios estaba ahí con uno protegiéndolo. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Y Elías pudo salir, ¿sí? Elías pudo salir. Él pudo salir. Entonces le dijo, después de que llegó el tiempo de que él le contara y le explicara a Dios, ¿sí? Dios le explicara a Elías. Y le dijo, bueno, Elías, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, Señor. Y le vuelve, yo he tenido un celo por ti, Señor. Mataron a todos los profetas, Señor, y yo estoy solo, le dijo. Yo estoy solo. Porque el pueblo no quiere lo tuyo. Siguen en su necedad, Señor. ¿Sí? Ya él estaba como en una posición diferente. ¿Sí? Y entonces Dios lo escucha y le dice, no, Elías, tú no estás solo. Le dice, le empieza a contestar cada cosa que Elías le dijo. Cada cosa se le empieza a contestar. Y le dice, tú no estás solo. Hay 100 profetas, dice la palabra, que no han doblado rodilla ante Baal. ¿Sí? ¿100? 7,000 profetas que no han doblado rodilla. ¿Sí? Y te van a apoyar. Porque Dios... Y también hay un profeta que se llama Eliseo. Le dijo, ve y lo unges. Y él ya decía, gracias Dios porque ya tengo uno con el que puedo hablar y compartirle y me va a entender y poderle mostrar tus secretos y va a saber que es así y no va a ser que diga, pero esto no es de Dios, ¿y usted de dónde saca eso? Sino ya van a poder decir, miren al Señor, miren las huestes celestiales, y va a decir, sí, ahí están, sí, y van a poder darse palabra y hablar de Dios y hablar los tres. Y no se va a sentir solo. El Señor le dijo, no lo estás. Y le empieza a contar lo que va a acontecer en el futuro. ¿Sí? Le empezó a contar lo que iba a pasar.
¿sí? Y los profetas van a ser, y voy a nombrar a un rey, y ese rey lo va a exterminar todo lo que no sea mío, y los que se queden vivos los va a exterminar y los que se queden vivos Eliseo los va a acabar. Y le empieza a contar lo que va a pasar en el futuro, y eso es una esperanza para el profeta. Porque dice, sí, Señor, y se mueve en esa palabra, y se mueve en esa esperanza. Porque si no tiene esa esperanza, se muere. Se muere. Entonces le dijo, o sea que tu ministerio no ha terminado, Elías. Tú no te puedes quedar ahí porque tu ministerio no ha terminado. Y Elías sale otra vez. ¿Y quién se dio cuenta? Solamente Dios. Solamente Dios. Y sale otra vez y dice, bueno, Señor, para lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Y nos cuenta lo de la viña de Nabot, ¿cierto? Y entonces, Acab quería la viña, quería ese viñedo, quería comprarlo porque era una buena tierra y quedaba cerca donde él vivía, de sus tierras. Quedaba cerca. Y Nabot no quiso vendérselo, él dijo, no, yo no se lo vendo porque es que esa es la herencia de mi familia. Yo he trabajado, o sea, ¿cómo es que un hombre carnal ve lo que nosotros hacemos y nos lo quiere arrebatar? Nosotros lo cultivamos, lo trabajamos, hacemos, logramos lo mejor en un trabajo, en un hogar. ¿Por qué hay hogares que se quieren meter para destruirlos? ¿Por qué no ven que el hogar sea feo? ¿Por qué los trabajos cuando uno tiene las ideas y las quiere mostrar? ¿Por qué los otros quieren robarse las ideas? Porque es bueno. Y no quiso venderlo, dijo que no. Y él le ofreció buen dinero y le ofreció una mejor viña. Y él dijo, no, yo no lo voy a vender. Entonces se entristeció, pobrecitico, se entristeció el rey. ¿Qué tal esa grosería? Todo lo que tenía y le dio mucha tristeza. Entonces le dice la esposa, la ayuda idónea, que idónea no tenía nada, porque no ha habido más mujer más mala en la Biblia que Jezabel. Y le dijo, ¿por qué estás triste? ¿De quién son pompas? Y le dice, no, y le contó. Sí, dijo, no te preocupes. Y va y firma las cartas del rey con su sello. Y la lleva a todos los ancianos y los prestantes de las ciudades y mira lo que está pasando. Lo acusan falsamente a Nabot y lo matan a piedra. ¿Sí? Y se queda con su viñedo. Es como tipo de Cristo, ¿no? Murió para que muriera. Para que Jezabel muriera. ¿Y cómo murió? Como el profeta se lo había dicho. Comida por los perros. Como merecían sus acciones y sus obras, una hija del diablo. Y después reina el hijo de Acab. Malo, 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 hizo lo malo, lo perverso, lo peor que los anteriores. Y se enfermó. Que como tengo lágrimas no leo. Y envió a buscar, le dijo a un sirviente, vaya a Satanás y averígüele a ver si yo me voy a sanar y si me voy a recuperar. Y entonces el Señor le dice, sálgale al encuentro, a Elías, por cuanto has consultado a dioses extraños, te vas a morir. Entonces lo mandó llevar. De 50 en 50 vio, y a los últimos sí fue. ¿Sí recuerdan la palabra? Yo les estoy diciendo como si ustedes ya hubieran leído la palabra. Entonces fueron los primeros 50, no,
Él le dijo, hombre de Dios, sí soy un hombre de Dios, ¡cuácate! Y los exterminó. Y van los otros 50, hombre de Dios, es que tienes que, soy un hombre de Dios, ¡suácate! Y los exterminó. Y después van los otros 50, yo sé que tú eres un hombre de Dios, ten misericordia de mí. Se presentó con humildad, reconociendo y dándole el honor. Y fue y le dijo, sí, te vas a morir. Y se murió. Entonces la palabra nos muestra el ministerio de Elías, ¿sí? Nos muestra quién fue Elías y cómo murió Elías. Fue arrebatado, ¿cierto? Y antes de ser arrebatado, Dios avisó. Imagínense todos esos profetas. A todos les avisó, porque la palabra dice que no hay nada que no le cuente a los profetas, ¿sí? No hay secretos. Y a todos enterados. Sí, Eliseo, ¿sí sabe que se va a morir? Ay, sí, yo sé, ya no hablemos más. O sea, ya todos somos profetas y ya sabemos que se lo van a llevar. Entonces Eliseo, pegado a él, pegado a Elías, y le dice, yo quiero eso, o sea, no se vaya, igual es un hecho, ya se va a ir, ¿sí? Pero no se vaya sin darme lo que usted tiene. Y él le dijo, si me ves, lo vas a tener. O sea, como el que me vea lo tiene, ¿sí? El que me vea lo va a tener. Y él lo vio, ¿sí? Cuando fue arrebatado en un carro de fuego. Y recibió lo que Dios le tenía para él, para tener su ministerio, que también fue muy poderoso, Eliseo. Entonces, ahora para terminar, la posición de Elías frente a todo el pueblo, a los profetas falsos, al rey que gobernaba mal y al dios Baal, fue esperar, ¿sí? Dar la palabra y esperar. Dar la palabra y decir arrepiéntanse y decir las cosas por su nombre y como eran, pero esperar. Y yo les digo, hermanos de la iglesia de Cristo, en todo el mundo, hijos de Dios, que están haciendo la voluntad de Dios y que obedecen su palabra, dejemos que las iglesias sigan jugando a las iglesias. Dejemos que las empresas sigan administrando como ellos creen y con toda la corrupción que tienen, ¿sí? Dejemos que los matrimonios se sigan sosteniendo como ellos creen, sin buscar a Dios. Dejemos. Así como fue el pueblo haciendo su holocausto falso, que gritaban, se flagelaban, se esforzaban, todo el día les dio en esa pérdida de tiempo, como si Dios no lo hubiera hablado ya. ¿Sí? Dejémoslos, porque va a llegar el tiempo de la iglesia. Va a llegar el tiempo de la iglesia donde vamos a ser reunidos de todas partes del mundo para predicar la palabra de Dios, para predicar un verdadero evangelio. Y el poder de Dios se va a manifestar. Y la gente va a creer o va a creer en el nombre de Jesucristo. Porque va a venir un remesón espiritual. Dios me daba esa palabra. Y la iglesia ya no va a seguir jugando a Dios. Las familias se van a poner serias con las cosas de Dios. Y las empresas van a caer más de uno. Más de un corrupto del sector público y del sector privado van a caer. Y van a tener que reconocer que hay un Dios que ha dado palabra. Y la gente no se ha querido arrepentir, sino van detrás de su poder, de sus riquezas y su mentira y su engaño. Y la iglesia nos vamos a levantar. Por eso nosotros tenemos que estar bien preparados y bien afianzados en la palabra de Dios. Porque la iglesia va a ser levantada por el poder de Dios para manifestar su gloria. ¿Y quién es Dios? Esa es la palabra que Dios tenía para todos nosotros en esta noche. Muchas gracias, hermanos, el Señor los bendiga y nos vemos el próximo viernes
con palabra de Dios, y espero que esta palabra de Dios, desde hoy que la recibieron hasta donde haga el efecto, sea depositada en sus corazones y ustedes tengan una vida en Cristo como Él quiere.